No estoy tan segura de él, ¿eh? Y no creo que esa parte de tu exposición no la recuerdo. A ver, si nos mandas las diapositivas al grupo para poder centrar la atención. ¿A quién más pusieron? A Kant. Sí, acá lo pudieran retomar. Ojo con esta parte. Recordemos que en este sentido nosotros nos estamos enfocando en teorías pedagógicas tradicionales. O sea, esta visión tradicional que se tenía de antes de lo que es la concepción de escuela nueva. Con esta última exposición de sus compañeras nos debe de tener bien claro que esta pedagogía tradicional pues es donde el papel del maestro, que es parte de tu trabajo, está o lo ven conformado de una manera y el papel del alumno también. Ah, exacto. Sí, él sí. Wayne, muy bien, porque me confundiste, dije, híjole, no puse atención a su exposición. Marx no, porque él está dentro de lo que es el socialismo que van a exponer tus compañeras. Yo, chicos, si me dejas opinar al respecto de los autores que ustedes pudieran precisar y que necesitaran comparar, Rousseau, es que Rousseau está entre estas dos etapas, entre lo que es la ilustración y la escuela nueva. O sea, él lo van a encontrar en las dos líneas, dependiendo del escrito al que hagan referencia de él o a la idea a la que hagan referencia. Pero si me dejaran opinar al respecto de su decisión, sería más fácil si se fueran por, sí, Edith, también convenio, si pudieran hacerlo por alguno de los representantes de lo que es la cultura griega, algunos representantes de lo que es el renacentismo, porque ellos como sí vivieron y crecieron bajo esta línea de lo que es la religión, pues por lo tanto sus ideales todavía no son tan fuera de, ¿no? O sea, su visión todavía no es tan fuera de. Pudiera ser Juan Luis Vives, pudiera ser Montaigne, pudiera ser Erasmo, pudiera ser Platón, Aristóteles, Sócrates, porque te va a permitir tener una comparación más eficaz, por lo que te decía, porque a Rousseau lo podemos identificar tanto en lo que es el humanismo, lo que es la escuela nueva. Entonces, si pones a Rousseau como en lo tradicional, ¿con quién lo vas a comparar? ¿No? Si algunas de sus ideas también están en lo que es la escuela nueva. Sí, Ignacio de Loyola, sí, porque él, recordemos que fue de este movimiento protestante, ¿verdad? Entonces, sí, sí se puede. Ahora bien, partiendo de eso, te decía que te voy a compartir unas, es una lectura, pero viene en dos documentos porque así lo escaneé, ¿verdad? Espero y lo puedas ver de manera clara, que a lo mejor te va a costar trabajo en algunas partes, pero vamos a tratar de ponerle atención. Es un texto breve, te lo estoy adjuntando en este momento, de ese método educativo. Ahí voy, chicos.
Pero antes de que se los manden, tenemos que darle paso al equipo del socialismo. Si no, me les voy a adelantar. ¿Está en condiciones el equipo del socialismo? Perdón, ya me iba de largo. Ya me estaba yendo de largo. Entonces, el equipo y mientras se los mando. Por favor. Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 8. Vamos a presentar el tema del sistema socialista. Los integrantes del equipo son María Luisa Ramírez Centeno, Diana Guadalupe Mendoza Pérez, Melanie Itzel Balbuena Torres y Guadalupe Esmeralda Guerrero Vázquez. Bueno, pues primero que nada les voy a empezar a hablar sobre la estructura educativa del sistema socialista. Esta educación se trata de un sistema educativo que está estructurado y fundamentado en doctrinas socialistas, las cuales plantean que tanto la organización social como los medios de producción de una nación deben ser de dominios públicos y además controlados por un órgano central con el objetivo de alcanzar un bienestar colectivo de una sociedad. Entonces, por consiguiente, estos sistemas socialistas defienden la propiedad social o colectiva de los medios productivos y rechazan cualquier forma de propiedad privada. En otras palabras, el socialismo es un sistema basado en el libre mercado y en la privatización de los recursos. Si bien el socialismo en la educación ya se estudiaba por importantes pensadores como Saint-Simon desde el siglo XVIII, pero en sí la educación socialista comenzó a impartirse como tal a partir del siglo XX, cuando se instauró el sistema en la Unión Soviética. Igual uno de los principios de esta educación consiste en la importancia que se le otorga a lo colectivo y a lo comunitario, ya que los alumnos son instruidos de forma igualitaria. ¿A qué me refiero con esto? Que todos deben recibir un trato equitativo y los mismos niveles de estudio, sin importar su condición económica. Además, es centralizada porque es controlada y dirigida por un único poder, siendo generalmente el Estado. Este poder debe comprometerse a salvaguardar los intereses del colectivo y verificar que todas las instituciones se manejen de una forma equitativa. Alguna de las características de esta estructura socialista es que es una educación laica. ¿Qué quiere decir esto? Que no imparte clases de religión. Las instituciones educativas pueden ofrecer orientación religiosa, pero esta no puede ser de forma obligatoria. La educación es dirigida y organizada por el Estado, junto con el resto de los principales servicios públicos. Esto con el objetivo de evitar que la educación privilegiada sea solo para las clases pudientes, mientras que las clases pobres reciben una educación deficiente. Otra de las características es su enfoque es pragmático, experimental y cuestionador. Sin embargo, está combinado con el desarrollo laboral, esto con el fin de conseguir una equidad social. Y pues por último, sostiene que la escuela debe ser una entidad vivente y activa, definiéndose a sí misma como una comunidad de trabajadores. Muy bien, chicas. ¿Alguna duda, jóvenes? Y si les parece, las dudas las disipamos después de que realicemos la actividad. Muy bien, ¿eh? Ya les mandé, les acabo de compartir los documentos. La lectura comienza en el documento que dice lectura 1. Si lo abres,
centra tu atención en la parte que dice escuela y trabajo. Comienza ahí, es un párrafo breve y continúa en donde dice lectura 2, es la consecución. Ahí vas a leer hasta el final de la lectura y en la última página en la que está marcada con el número 135, al final viene un ejercicio de reflexión donde dice que hagas un resumen de las propuestas contenidas en ese texto de Marx y Engels y que contestes a qué atribuyes la influencia marxista hasta la fecha. Maestra, es que todavía no terminamos de exponer. Ah, perdón, como escuché que ya habían terminado, escuché mal entonces, perdón equipo, perdón. Sí, perdón. Bueno, continúen. La influencia del marxismo. El marxismo presenta una doctrina pues que busca cambiar la sociedad y la forma en que se organiza y los modos de producción que no generen una explotación a la clase trabajadora. Los modos de producción, pues es esa manera en que los bienes son producidos y distribuidos dentro de la sociedad. El marxismo estaba en contra del capitalismo, porque de que el capitalismo generaba la explotación de la clase obrera, es decir, de los trabajadores. Él buscaba una sociedad igualitaria. El objetivo final, pues, era acabar contra las contradicciones sociales, la explotación del hombre por el hombre, creando un estado comunista. Esa era su propuesta, donde todos fueran iguales con los mismos beneficios y con una sola clase social. Las acciones de Marx tuvieron como consecuencia el desarrollo de una visión crítica acerca de la educación y el sistema escolar. Él buscaba una educación que fuera pública, gratuita y obligatoria para los niños, porque esto garantizaba que no existieran privilegiados en cuanto a la enseñanza. La educación, en cuenta que la educación formaba parte del proceso de la sociedad, era un punto importante. La enseñanza no solo le serviría como método para aumentar la producción social, sino como un método para producir hombres completos. La educación debía garantizar el desarrollo global de la persona, es decir, que cubriera y explotara todas sus potencialidades. Aparece así como todo un universo de necesidades, activando al individuo en todas sus esferas de la vida social, incluso en el consumo, el placer, la creación, el goce de la cultura. El trabajo socialmente producido de Makarenko. Makarenko trabajó en una escuela para delincuentes menores de edad. Él se enfocó en problemas de educación escolar, enfrentando su falta de experiencias a los jóvenes y las dificultades económicas. Él consideraba que si comprendía los intereses de los alumnos, les ayudaría a resolver problemas cotidianos. Pretende elevar a las masas explotadas a una nueva situación en las que puedan desarrollar todas sus potenciales. Esto quiere decir que quería que las personas de menores posibilidades razonaran y pensaran de una mejor manera, en la que tuvieran más posibilidades para continuar obteniendo una mejor vida. Recomendaba a los padres que acostumbraran a sus hijos desde
desde pequeños a realizar tareas, aunque no les gustara o no fueran de su interés, la realizaran con el simple hecho de que eran útiles de alguna forma. Disciplina consciente. No es un régimen, sino una organización que da consejos a los padres sobre cómo conseguir una disciplina de avance y lucha hacia algo. Con la disciplina buscan que los educados desarrollen cualidades como honestidad, eficacia, puntualidad, entre otras. Objetivos educados. Orientan a la formación de los hombres capaces, constructores del comunismo, plantean su trabajo como una gran responsabilidad social, tienen que lograr éxito y precisión. Todos los ciudadanos deben de tener sentimientos de deber y responsabilidad, espíritu de colaboración, con personalidad disciplinada, evitando la explotación. Bueno, la educación colectivista, en cuestión de educación, Makarenko perseguía un nuevo estilo y forma de organización. Él partía de que la base de una educación es el proceso social. En consecuencia a esto, el hombre soviético no podía ser educado bajo la influencia de una sola personalidad. Entonces entendía que una educación no estaba en alguna conversación con el niño, ni tampoco en la influencia que el educador podía ejercer, sino en la organización de la vida del niño y en el ejemplo que se les brinda con la vida social y personal. El trabajo educativo es ante todo un trabajo de organización. Si bien la importancia de la estructura de la organización en cualquier tipo de educación, ya sea familiar o escolar, es básica. Y para Makarenko, esto tenía el nombre del colectivo, el cual constituye la esencia misma del sistema educativo. Es por eso que él veía la necesidad de educar al hombre en el seno del colectivo por dos razones fundamentales. Una, porque según él, solamente en la experiencia colectiva podía desarrollarse una necesidad moralmente válida. Y la otra, porque solo a través de lo colectivo podía formarse al hombre comunista. Asimismo, él siempre se mostró orgulloso de su colectividad feliz y consideró que esa colectividad tenía un potencial educativo y terapéutico que era profundamente eficaz. Ahora yo les hablaré un poco de lo que es la autodisciplina. Para comenzar, ¿qué es? Pues es la capacidad para resistir la tentación de hacer cosas que puedan lastimar a otras personas o también a nosotros. Aparte de que requiere que si tú haces una promesa o realizas un compromiso, lo tienes que cumplir porque es algo que tú ya has prometido. Ahora, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Bueno, para comenzar tenemos que empezar con una rutina. Vas a plantearle una rutina, por ejemplo, desde que se levanta y lo primero que hace es desayunar. Una vez que termine de desayunar, los platos, vasos o lo que ocupe lo tiene que llevar al lavabo y lo que nos sirve a la basura. Después puedes continuar con, vas a tu cuarto y yo te ayudo a recoger, porque recordemos que son niños, entonces pues debemos de ayudarles porque pues ellos no pueden por sí solos. Entonces, para que esa rutina no sea aburrida, tú puedes comenzar con dinámicas. Por ejemplo, si tienes ropa sucia, pues vamos a ver quién de los dos primero la mete al cesto y pues ya, o sea, no es una rutina que deba de ser aburrida, porque como les repito, son niños, entonces pues debemos de hacer dinámicas divertidas para que ellos no se aburran. También podemos explicar el motivo de las reglas o el porqué de las cosas. Porque muchas de las veces queremos decirle a un niño, haz esto, pero no le decimos el por qué o el motivo del por qué lo tiene que hacer. Puedes comenzar con, pues vamos a lavarnos los dientes y antes de que él te diga el por qué, tú puedes decirle, porque si no, se te van a picar las muelas o vas a tener mal aliento, entre otras cosas. Y la tercera sería recompensar el buen comportamiento. Nosotros le pusimos que no siempre, porque muchos de los niños son como, al momento de que tú les des una recompensa, cuando ellos hagan algo bien,
van a estar atenidos a que tú siempre les vas a dar algo. Entonces ya no lo van a hacer por compromiso y no porque a ellos les nazca. Un gran ejemplo es cuando van al kinder y la maestra les recompensa el buen trabajo, el buen comportamiento, poniéndoles una estrellita en la frente. Algunos de esos beneficios es que conforme tú le vayas enseñando a tu hijo, desarrollará más iniciativa, su autoconfianza aumentará, sus problemas se desvanecerán y su imagen trabajará más alerta. Ahora seguimos con la autoorganización. ¿Qué es? Pues es la capacidad para establecer nuestras prioridades y también gestionar nuestro tiempo, planear los métodos y los procedimientos, aparte de determinar los recursos para la realización de la actividad. Vamos a tomar los dos primeros renglones que dice que es la capacidad para establecer prioridades y les voy a poner un ejemplo. No sé, un día anterior tienes un examen, pero sus amigos también los invitan a una fiesta. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Ir a la fiesta o estudiar para tu examen? Ahí tú ya depende de cada quien. Si tu prioridad es ir a la fiesta, pues vas a ir a la fiesta. Si tu prioridad es la escuela, pues vas a estudiar para tu examen. También otra de las cosas es que muchas de las veces no gestionamos nuestro tiempo. Por ejemplo, nos pasan la tarea, el maestro sube a la plataforma el día lunes la tarea y tú la vas haciendo, tienes hasta el viernes para terminarla y tú la vas haciendo un jueves. Entonces ya estás todo acarreado y no terminas de hacer bien las cosas, las entregas solamente por entregar y pues ya no gestionaste tu tiempo. Algunos de sus beneficios es que estarás abierto a nuevos aprendizajes, hacer el trabajo por sí mismo y continuamente realizar conocimientos y habilidades. Las granjas infantiles se ve como un recurso educativo perfecto para que los niños pequeños aprendan al mismo tiempo que se divierten. Es importante porque están en el momento de su desarrollo, en donde muestran pues demasiado interés por lo que observan y es donde aprenden y pueden tocar, experimentar, aprenden de forma activa mediante la experimentación. La experiencia, el desarrollar la experiencia permite relacionarse pues con las personas. Esto ayuda a su comunicación para que aprendan a comunicarse con los demás y a hacerse entender. Los beneficios que tienen las granjas infantiles es que la experiencia les permite relacionarse, lo que les impulsará la comunicación. Incorporan valores de colaboración, cuidado, respeto y valoración. Reciben educación ambiental. Las actividades que se realizan dentro de estos recursos son los cuidados y alimentación de animales, el trabajo en el huerto, el esquilado y el ordeño, el reciclaje de residuos o el abono de los campos. Y pues ya con esto concluiría nuestro equipo y pues espero que les haya gustado. Gracias, equipo, y perdón por la interrupción. Una ideología interesante, ¿verdad? Interesante acerca de lo que es el socialismo. Vamos a tratar de cerrar este tema con la actividad que les mencionaba. Entonces vamos a leer el documento, es breve, y realizamos de manera individual las dos actividades que nos vienen mencionadas, que identifiquemos, esos ideales y que respondamos la pregunta donde nos hace referencia de a qué atribuimos la influencia marxista hasta la fecha, ¿verdad? La actividad nos dice que hagamos resumen, pero no es tanto el realizar un resumen como tal, sino del texto extraer como esas propuestas, esas ideas claras que tenían Marx y Engels. ¿Sale, chicos? Son las 9:45, vamos a dar 15 minutos para la actividad, 20, vamos a dar 20, a las 10:05, veo sus caras otra vez, ¿les parece? Sí, maestra, gracias. Muy bien, entonces ahorita los veo.
¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Listo? Listo, chicos. Chicos, vamos a empezar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero, que identifiquemos cuáles eran esas propuestas que ustedes consideran
importantes o sobresalientes de lo que es el pensamiento pedagógico socialista. O sea, del texto que leímos de estos autores, ¿qué es lo que a tu juicio es interesante? Si alzan sus manitas para darles el turno. A ver, primero Diana y luego Edith. Las escuchamos, chicas. Bueno, a mí lo que se me hizo interesante de la lectura es que dice que un niño a partir de los 9 años debe ser un trabajador activo, que tiene que pues estar relacionado con su entorno. ¿Por qué crees que se te hizo a ti interesante esa parte, Diana? Bueno, pues porque es como, bueno, el leerlo me hace pensar que, bueno, en mi entorno, pues se le considera a un niño de 9 años como que no puede hacer tal cosa porque está chico o sea, no está apto, pues. Entonces, el ver eso en la lectura de que un niño a los 9 años debe ser una persona activa, también está relacionada en cuanto a quizás a los deberes o también tiene obligaciones, pues. Gracias, Diana. ¿A los cuántos años ingresaste a secundaria? A los... 12. 12 años. ¿Recuerdas qué taller llevabas en secundaria? Apicultura. ¿Recuerdas algo de tu taller? Muy poco, la verdad. Gracias, Diana. Le preguntaba a Diana porque cuando se hacían las muestras de lo que eran los talleres para los alumnos de nuevo ingreso, a mí me sorprendía mucho el dominio de contenidos que tenían los alumnos que participaban en esas presentaciones de sus talleres, ¿verdad? Y cómo a lo mejor en conocimientos que yo no tenía y que áreas que yo desconocía, como es la apicultura o lo que es la agricultura, lo que es pecuaria, los chicos de corta edad pues tenían conocimientos e incluso algunos un dominio al respecto de esas áreas, ¿verdad? Entonces lo que nos menciona Diana en este sentido, que en algunas ocasiones limitamos por pensar que están pequeños, ¿verdad? Limitamos a lo mejor su área de acción viéndolos desde nuestra perspectiva. O sea, mi perspectiva es, está muy niño, no lo puede hacer, pero en la práctica vemos que no es así. Edith, te escuchamos. Maestra, yo tengo aquí una discrepancia porque no me gustó que a un niño de 9 años ya lo considere como un obrero, cuando el niño debe de dedicarse a jugar y a estudiar, a aprender español, matemáticas, otras cosas, pues, porque en la lectura habla de que se considere un trabajo en una fábrica que sea legalmente restringido a 2 horas. Entonces, pues bueno, no creo sano para un niño de 9 años que trabaje. Lo que me llamó la atención es que dividen la clase obrera en 3 categorías y para la última categoría, que es de chicos de 16 y 17 años, sea una jornada de 6 horas con 1 hora de comida para 1 hora para comer o para hacer algo recreativo. Después me llama la atención también que dice que pues la sociedad no debe de permitir que los niños trabajen, al igual que los padres no permitan que se emplee
a sus hijos en algún trabajo o adolescentes, a menos que combinen el empleo con la educación. No sé si se sigue haciendo lo mismo en la actualidad. Yo creo que sí, pero no creo que sea sano, maestra. No creo que sea pedagógico que un niño de 9 años trabaje y estudie. A ver, Edith, te vas a tener que responder tú sola. Primero, ¿ubicas el contexto histórico en el que estuvo presente Marx? Creo que sí, maestra. No estoy bien segura, la verdad, no sé. Dime cuál sería. A ver. Bueno, te voy a ayudar en eso. ¿Fue en el siglo XX, maestra? Sí. Hace un siglo. ¿Ubicas los procesos de la revolución industrial? Maestra. Y ubicas que durante la revolución industrial, de hecho, si tú buscas imágenes, vas a ver que la mayoría que estaban trabajando en lo que eran las primeras fábricas eran niños. Y mujeres. Entonces, por eso esta crítica que él hace es respecto a eso, porque en el tiempo en el que a él le tocó, era muy común ver a niños y menores de 9 años, Edith, trabajando en fábricas. Entonces, para él decía, si esta es la realidad que hay, pues hay que legislar, ¿no? Okay. Y a lo mejor por eso tú desde tu perspectiva, ahorita dices, es que no concibo la idea de que un niño de 9 años esté trabajando. Pero en la época de las revoluciones industriales, los niños estaban trabajando. Y muchos de ellos, jornadas excesivas. Jornadas que trascendían las 8 horas. Entonces, por eso su crítica era precisamente hacia esa educación. O sea, ¿cómo no puede ser posible que el Estado esté empleando niños? Pero bueno, si los va a emplear, pues hagamos 3 categorías, ¿no? Y que los más pequeños, lo máximo que puedan trabajar, pues sean 2 horas. Y la última etapa, que ya eran los más grandes, que abarcaba de los 16 y 17, decía, bueno, que entonces su jornada de trabajo de ellos, pues no exceda las 6 horas. Ajá. Porque lo había. Y a lo que él se refiere cuando dices que los padres no debieran de dejar, es, si el niño no está en la escuela, no puede trabajar. O sea, era como para garantizar que todos tuvieran acceso a la educación. O sea, él veía una relación entre el trabajo productivo con la escolaridad. Porque antes, hablándonos en esa época, en ese contexto, pues los niños no asistían a la escuela. Solo trabajaban. Entonces, por eso él es esta visión que tenía de que los papás tenían que cuidar de que el hijo no trabajara a menos que también estuviera bajo la escolaridad. Maestra, pero aquí en México todavía persiste eso, ¿no? O sea, puedes trabajar siendo menor de edad si tus papás te dan permiso. Se supone que puedes trabajar después de los 15 años bajo el consentimiento de tus padres y que tu jornada de trabajo no debe de exceder las 8 horas. 8 horas, ajá. 8 horas. Y nos vamos aquí a la realidad. ¿Cuántos trabajan en la Condumex y exceden sus 8 horas? ¿No? Uh-huh. Sí. Y la Condumex no te dice, si no estás estudiando no puedes trabajar. O sea, él dice, ven, trabaja aunque no estudies, ¿no? Eso es lo que él criticaba. Porque él sostenía precisamente que en lo que era la clase obrera, que era la clase pobre del tiempo en el que le tocó vivir, la clase de proletariado, estaba condenada a seguir así, si no se hacía un cambio. O sea, el proletariado estaba condenado a ser pobre y proletariado toda su vida si no hacía uso de la escolaridad. Pero la escolaridad estaba restringida a la clase capitalista, a la clase pudiente.
Entonces, por eso él tenía esa idea y ese precepto de que se tenía que cambiar la educación desde ahí. Pero ahorita lo vamos a abordar. A ver, gracias, Edith. Milagros. Maestra. Y después Silvia. Sí, a mí también lo que me llamó la atención, bueno, dice, lo de las propuestas que decía en el texto, dice, todos los niños y los adolescentes de ambos sexos deben cooperar en la gran producción social para buscar un progreso que pueda beneficiarlos legítimamente. Lo que ellos proponían es lo que comenta, que los niños, que se dividía en 3 categorías y que la primera categoría era de 9 a 12 años y que solo era 2 horas y así sucesivamente 4 horas y 6. Yo digo que, bueno, ahorita en este tiempo no se debe de prohibir porque es perjudicar la salud. Como por ejemplo yo tengo 18 años y trabajo en Yutaca y no trabajo las 8 horas que debemos de realizar. Yo trabajo 9 horas y media y también ya es así como de no manches. Sí nos dan break y nos dan las horas de comer, pero bueno, yo digo que se debe respetar la jornada que es de 8 horas. Y eso que estamos, o sea, precisamente todo este movimiento de Marx, de Engels, cuando hacen la lucha por los derechos de los obreros, es precisamente para tratar de defender esas garantías que como personas debemos de poseer, ¿verdad? Por eso ellos hablaban de este trabajo comunitario, porque decían que era la única manera de ver el bien común de todos. Y por eso la sociedad decía, tenían el deber de actuar sobre ello. O sea, tenemos el deber. Como lo menciona su compañera, hoy hay empresas que están contratando chicos menores de edad y exceden sus jornadas de trabajo. Uh-huh. Cuando se supone que eso no debiera de ser, ¿no? Pero tendríamos que revisar entonces cuál es nuestra ley federal del trabajo en la actualidad y qué dice al respecto. Porque en la actualidad, en nuestra ley, pues nos dice que ya de los 18 en adelante, pues ya eres mayor y puedes trabajar la jornada completa, ¿no? Y ya está legislado lo del pago de horas extras y toda esa parte. O sea, es que hay una legislación que al final de cuentas lo está avalando en ese sentido. Te escuchamos, Silvia. Bueno, yo creo que aquí mencionan la pregunta que nos hace que cómo influye, pues creo que engloba todo, maestra, es el quehacer de la educación con la pedagogía, que ha buscado poner en sintonía que realmente que lo que en la forma en que se está formando, educando al niño o al ser humano, ya en adulto, sea lo que necesita la sociedad, o que la sociedad brinde los servicios y la educación que el ser humano necesita. Entonces, para él era como que tenía que ir a la par. Ya fuera que las condiciones de la sociedad estuvieran, ¿cómo podríamos decir? Como homogenizadas, maestra, ¿sí sería un término adecuado? Sí. Para que estuviera propicio para el desarrollo del ser completo. Él lo veía como de una forma completa. Y aquí también creo que retomó mucho de lo de los griegos, la parte integral, no solamente en la parte de manipular las máquinas, como lo decía, sino también en lo intelectual y también en lo espiritual y también en esta parte de lo físico. Entonces puedo decir que hasta el momento eso es lo que busca la pedagogía, como que sigue persiguiendo eso hasta el momento de que el ser humano sea como integral, que a lo mejor la sociedad a veces, como lo que acaban de comentar mi compañera Mili, a lo mejor no ayuda de cierta forma el campo laboral, pero al final de cuentas no se deja de luchar por ese ideal. Ese sería como el ideal bueno o positivo, no sé cómo decirlo, que tiene la educación con la pedagogía.
Gracias, Silvia. En este sentido, esa palabra ideal, chicos, un ideal, una utopía, de hecho, si pueden revisar el libro Utopía de Tomás Moro, habla precisamente o hace una crítica muy fuerte a lo que es el sistema capitalista en ese sentido. Y por eso Marx y Engels le apostaban a este modelo de educación, porque decía que era un deber y era un derecho, ¿no? El preservar los derechos de las personas. Y como en la época de las revoluciones industriales, pues se vieron mermados muchos derechos laborales y como personas, entonces ellos buscaban precisamente esa reivindicación de la clase más desfavorecida, del proletariado, pero tenían muy claro que no iba a haber un cambio si el propio proletariado no hacía modificaciones. O sea, ellos concebían una de sus fuertes o de sus líneas de pensamiento es que la educación debía cambiar para alterar la sociedad y lo plasmaban así. La transformación social es la primera condición para la transformación educativa. Afirmando esto, entonces, tendríamos claro que es necesario cambiar las condiciones sociales para crear un nuevo sistema de enseñanza. Por el otro, un nuevo sistema de enseñanza transformará las nuevas condiciones, ¿no? Es la paradoja y es lo que no se ha concretado tampoco en la realidad, el transformar el sistema de enseñanza. Vemos a lo mejor muchos como descabellada la idea de que un niño de 9 años esté trabajando porque decimos es que esa edad el niño debe de jugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese niño de 9 años de repente lo que son sus personas mayores, sus papás, sus familiares, o sea, el peor de los escenarios, el niño que se queda solo a los 9 años, que todo el tiempo no hizo otra cosa más que jugar y jugar y jugar. ¿Qué pasa con ese niño que de repente se queda solo? ¿No? Lo podemos ver en el texto cuando habla Marx precisamente de los hijos de los que ellos consideran pues la clase o la aristocracia, ¿verdad? La burguesía. Donde dice que el niño que goza de esos privilegios está condenado a sufrir con sus propios prejuicios. O sea, de repente, cuando se imposibilita al individuo, pues se imposibilita su respuesta, ¿verdad? Lo vemos en la realidad. ¿Cuántas familias se quedaron sin trabajos por la pandemia? Y por ende, muchos de esos niños están sin poder asistir a la escuela de manera así, ¿no? A distancia. A lo mejor lo decimos fácil, bueno, pues es que ya por la tele cualquiera, pero no todos tienen esta nueva tecnología y no todos tienen una televisión, hablando de los grupos más vulnerables, donde el papel del maestro sin duda es fundamental de manera presencial. Entonces, otro ejemplo real que tenemos son las secundarias técnicas. A la corta edad te están preparando en esta parte de lo que es la educación práctica. Te preparan para un oficio. Y yo sé que ustedes conocen a muchas personas que a lo mejor no continuaron con una carrera, pero el día de hoy esos conocimientos que tuvieron en la escuela técnica les han servido. Yo veo muchos que andan vendiendo sus garapiñados, sus cajetas, lo que les enseñaron a hacer, lo andan vendiendo de puerta en puerta o pusieron su puestito afuera de su casa y al final de cuentas eso reivindica porque tienes un trabajo, ¿no? Esta propuesta del socialismo era precisamente a que teníamos que tener una cultura del trabajo productivo y entre comunidad, si generamos ese trabajo productivo, pues va a haber un impacto. Y el impacto, por lo tanto, pues va a ser productivo, pero teniendo esta relación entre lo que es el trabajo productivo y la escolaridad. O sea, él lo dejó claro y tajante, donde decía que se debía de sancionar y debía de estar severamente prohibido que un niño trabajara
si no estaba siendo atendida la otra parte de la escolaridad. Y hoy vemos que no es así, vemos muchos niños que están trabajando sin asistir a la escuela, ¿no? Eso es lo que debería de estar penado. Eso es lo que se debiera de garantizar, que no exista una sola persona que esté trabajando sin que tenga también esa parte formada, y más en los primeros años de vida, porque a lo mejor los adultos ya en algún momento decidimos no estudiar, pero tenemos las bases, ¿no? Quien cursó su primaria, su secundaria, quien tuvo la oportunidad de cursar su prepa, pero quien no ha tenido la oportunidad de formarse de manera escolar o esta parte de la escolaridad, ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, esa gente difícilmente sale de ese círculo. No puede. Y vuelve a repetir los mismos patrones y van a tener hijos y esos hijos van a carecer de una escolaridad y así sucesivamente. Por eso te decía a ti en algún momento, siéntete gustoso de que estás estudiando con todas tus limitantes, porque traemos limitantes de nuestras familias por los entornos en los que ellos se gestaron. Entonces nos debemos de sentir agradecidos, nos debemos de sentir, ¿cuál sería la palabra? Nos debemos de sentir empoderados, de saber que en tus manos estás gestando un cambio. Del movimiento pedagógico socialista, chicos, los que tenemos que rescatar es eso precisamente, el trabajo comunitario. El saber que a través de ti debes de servir a otros, ¿no? ¿Algún comentario más al respecto de la lectura, chicos? A ver, aquí nos puso algo, Andrea. Está vinculada al trabajo manual, una educación en la que el alumno tiene que sentirse participativo. Exacto, exacto. Es diferente la concepción a veces a lo mejor que tenemos del trabajo, ¿no? Porque mi chiquita tiene 3 años y ella es feliz cuando ayuda. Cuando ve que todos estamos haciendo algo y ella también quiere ayudar, ¿no? Y no lo ve como un trabajo impositivo, sino lo ve como una necesidad que sale de ella y que es atendida, ¿no? El poner los platos, el poner los vasos, el levantar sus tenis, el barrer a como puede, o sea, son actividades que la hacen sentirse productiva. Y en este sentido, esta parte de lo que hace el pedagógico social es esa, el que como sociedad tendremos que atender ese sector vulnerable. Y la premisa pues está en el sistema educativo, que a lo mejor no está diseñado para atender las necesidades de todos, ¿no? Y de ahí después pues por eso viene Lenin y su defensa por la escuela pública. Ya si tienen tiempo y oportunidad también lean a Lenin y acerca de su postulado de la defensa por la escuela pública. Pues hasta aquí lo dejamos, chicos. Váyanse a descansar. No va a haber evaluación parcial como examen el día de hoy en la plataforma, va a ser una actividad de análisis, pero va a estar en la plataforma. ¿Sale? Sí, maestra. Maestra. Dime, Gaby. ¿Es el que dice parcial 2? Ese fue de la semana pasada. Entonces, lo que va a dejar ahorita también lo va a poner en la plataforma. Sí. Okay. Va a decir parcial 3, pero no es examen, o sea, es una actividad de reflexión como la que hicimos ahorita. Ok. ¿Y hasta qué hora va a estar abierto, maestra? Maestra. A ver, primero Betty. Esas ideas clave, ¿no? ¿También las vamos a subir, el resumen? No está nada más era ahorita para trabajar la actividad. Omar. Okay, gracias. Yo preguntaba a qué horas iba a estar habilitada